Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Género y Diversidad, en la persona principalmente de Sabrina y de la doctora Coliqueo, que me invitaron a hablar sobre igualdad, género y trabajo. Un poco difícil después de la magistral presentación que tuvimos. Lo mío va a ser un poquito más, si se quiere y se permite el término, aburrido, no, un poco más técnico, con datos de la realidad, sobre todo a nivel regional, Latinoamérica, el Caribe, con algunos informes de OIT y CEPAL y la realidad argentina. Si nosotros hablamos de igualdad y trabajo, y si hablamos de trabajo en referencia principalmente a las mujeres, primero tenemos que analizar o partir de la base de considerar estos 5 tópicos que tenemos, ¿sí? Primero, ¿cuál es la participación femenina en lo que se considera el mercado de trabajo? Mercado de trabajo como definición técnica y no considerando obviamente al trabajo como una mercancía, sino como la inserción. ¿Qué porcentaje de las mujeres participan del mercado de trabajo y en qué condiciones lo hacen? Ahí nos vamos a ver el tipo de trabajo, la calidad del trabajo, ¿sí? Las mujeres son la cara, lamentablemente, en la región y en la Argentina, son la cara de la informalidad y muchas veces la pobreza de ingresos, del desempleo y un acceso desigual a los sistemas de seguridad social que son causa y origen de un déficit de trabajo decente. De las brechas por sexo, vamos a ver diferencia entre el desempleo en hombres y en mujeres y en el nivel de ingresos. Todos sabemos, y ahora vamos a ver por qué, las mujeres ganamos menos que los hombres. Y cuál es la causa, el origen y las consecuencias. Vamos a ver como el anverso y reverso siempre de una misma cara. Porque si yo tengo una deficiente política de empleo y tengo subempleo o empleo frágil y tengo vulnerabilidad social, por ende no voy a tener para mis hijos, para mí, acceso a una recalificación, a una buena educación. Consecuencias en general de todo esto es la discriminación, la desigualdad y el trabajo decente. Y finalmente una reflexión de cuáles deberían ser las políticas públicas y el papel de los actores sociales. Para transformar la realidad, como se dijo hace un ratito, las leyes no sirven, ¿sí? Solamente, las leyes per se no cambian la realidad. Primero tienen que cambiar la concepción cultural, sociológica de quienes las hacen. Entonces, ¿y cuál es el papel de los actores sociales? Si nosotros queremos cambiar algo y en materia del trabajo los actores sociales, o en esta representación tripartita, es el gobierno, los sindicatos, los empresarios, ¿sí? Ese tipo de cambio. Tanto los últimos informes de los últimos 10 años de OIT y CEPAL nos revelan que la desigualdad en materia de trabajo y en materia de género es un fenómeno cultural, es un fenómeno estructural y persistente, que dejado al libre albedrío, dice la CEPAL, tiende a perpetuarse en contextos tanto favorables como adversos. Vamos a ver en un ratito que cuando hay mejoras económicas, estas mejoras económicas no se traducen o parecen no llegar a las mujeres que trabajan, ¿sí? Parecen abrevar primero en el sector de los varones, en el sector de los hombres, y cuando hay mejoras económicas se ralentizan y no llegan y no penetran con tanta facilidad en lo que es la laboralidad femenina, ¿sí? Es como nunca el siglo XXI, lo han dicho hace un ratito, un periodo de conciencia, de toma de conciencia y toma de las grandes oportunidades y de grandes cambios, pero esos cambios todavía vamos a ver que son insuficientes, porque el mercado librado al libre juego del mercado, lo más probable es que si no se toma conciencia y no se elaboran políticas eficaces, lo que va a ser exacerbar y reproducir esa desigualdad, ¿sí? Y el mercado lo que tiene que hacer con políticas concretas y con legislación completa es revertir esa desigualdad. En un lugar y en un contexto que nosotros tenemos que saber, como decían también hace un rato, yo siempre le digo, no vivimos en un tupper o dentro de un huevo de Pascua, lo hacemos en un contexto nacional e internacional. Y el contexto regional nos dice que América Latina, Argentina forma parte de ella, es la región en el mundo con mayor desigualdad. Nosotros tendemos a creer que puede ser Asia o África. No. La región en el mundo donde hay mayor desigualdad entre el que más gana, estamos hablando de asalariados, y el que menos gana es nuestra región.
Y eso tiende, dice la OIT, a ser permanente, es estructural, es decir, poca movilidad, lamentablemente poca movilidad social. Fíjense, la desocupación a nivel regional es un 8,4, traducido en personas es casi Chile y una tercera parte de Chile, ¿sí? 26 millones de desocupados. Argentina es el 9,6. La tasa de desocupación de las mujeres, es decir, las mujeres que no tienen trabajo, en 2017 aumentó 10,4 contra 9,9. En la Argentina es un 10,3, pero fíjense, contra un 8,5, un 8,7 de los hombres. El desempleo también, lamentablemente, vamos a ver que tiene cara de mujer. Las mujeres son más de la mitad del total de las personas desocupadas en la región. Hay un cambio positivo a lo largo de los últimos 10 años, que se redujo, ¿sí?, la brecha salarial. Igual tenemos bastante pendiente. Hoy la brecha salarial varía en países de entre un 20 a un 30%. En la Argentina es de un 30%. Es decir, por ser mujer ya gano un 30% menos. Estamos hablando de casos generales, ¿sí? Vamos a un primer análisis, la participación en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir tasa de participación? Yo no soy estadística y uno a veces no se amiga con determinados conceptos, pero para empezar a hablar un mismo idioma, 3 conceptos. La tasa de participación representa la proporción de la población en edad de trabajar, ¿sí?, que participa activamente del mercado de trabajo. Llevados a nosotras, gente que busca trabajo, quiere trabajar y se capacita para ello. La tasa de ocupación es el grado de aprovechamiento que tenemos de los recursos, la cantidad de gente ocupada, la cantidad de gente que trabaja. Y la desocupación, obviamente, es la fuerza de trabajo que se encuentra desocupada. Si ustedes ven, la tasa de participación de las mujeres ha ido aumentando. 1990, 2000, 2017. Lo que está en rojo, o esto habla de porcentajes, los rojos son los hombres, las amarillas son las mujeres. En 1990, el 40% de 100 mujeres, 40 participaban activamente del mercado de trabajo. Buscaban trabajo, ¿sí?, de una proporción genérica, es una estadística, o pretendían insertarse, contra más del doble de los hombres, ¿sí?, el 82%. Eso se fue revirtiendo y en el 2017, fíjense que pasamos de un 40 a un 52. Por primera vez en este siglo, donde hay datos estadísticos, las mujeres ya somos las que buscan trabajo y las que participan, superaron la barrera del 50%. Esto trae otros desafíos. El querer trabajar implica también querer conseguir un trabajo. Entonces, el desafío de la participación ya conquistado sigue al otro desafío, el obtener el trabajo y un puesto de trabajo digno, que vamos a verlo en otro aspecto. Entonces, la tasa de participación laboral de las mujeres superó por primera vez en 2017 la brecha del 50%. ¿Esto qué quiere decir? De 10 mujeres que buscan trabajo, 5 lo encuentran, ¿sí? Participan, que buscan o quieren, 5 lo buscan, contra 8 de los hombres. Sigue siendo igualmente un 30% menor. En los países latinoamericanos la brecha va, como les dije, de un 20 a un 30%. Encuesta permanente de hogares 2017, último trimestre del año pasado. Comparativo, la tasa de participación de las mujeres, un 36%, 37% casi en 1990. En el 2017, un 47,2%. Contra los hombres, un 69,6%. ¿Cuáles son los factores que explican este avance? Pongo en itálicas el avance porque parece todavía una conquista, ¿sí? Una es algo bueno o algo malo, pero es el aumento de la jefatura femenina en los hogares monoparentales, donde las madres obviamente son la única fuente de ingreso. También otro de los factores han sido que las mujeres, ¿sí?, también coayudan al mantenimiento del hogar por un estado de necesidad. Entonces, eso anima a participar en el mercado de trabajo. El retardo de la maternidad, la disminución de la tasa de fecundidad, la expansión de la escolaridad, es decir, la oportunidad de educarnos. El mayor desafío de igualdad es eso, que las mujeres accedan a una educación obviamente igualitaria. Este estudio, este gráfico revela en qué sectores, ¿sí?, del mercado laboral abrevan tanto mujeres como hombres, ¿sí?
principalmente en los servicios, en enseñanza, en comercio, los hombres en mayor dimensión en lo que es industria. Pero, por ejemplo, en Argentina, las mujeres están más presentes en lo que sería servicios, fundamentalmente en la enseñanza y en el trabajo doméstico remunerado, donde llegan casi a un 99%. Y menor involucramiento en lo que son actividades privadas o lo que es en la industria. Tanto en la industria como en lo que es electricidad, agua y en algunos sectores de servicios es donde están los salarios mejores pagos, ¿sí? No precisamente en la enseñanza y en algunos sectores de la salud donde abrevan las mujeres. ¿Qué problema tenemos con el desempleo? El desempleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres, ¿sí? Las mujeres tienen casi un 20, un 25% más de tasa de desempleo que los hombres. A nivel regional, un 9,1 en Latinoamérica contra un 6,3. Y en la Argentina, las mujeres, un 10,3 contra 8,7 de los hombres, ¿sí? Estos son datos 2018 del último trimestre. Y hay otra cosa, la tasa de desempleo de las mujeres supera más del 60% con respecto a los hombres. Y si uno es afrodescendiente o indígena, esa tasa respecto a los hombres es de un 85%. Pero hay otra evidencia, no es solo el hecho de buscar trabajo y no obtenerlo. Hay otra dimensión de lo que es la problemática del desempleo o el de no conseguir trabajo, que es el subempleo, que a veces escapa a ciertas estadísticas, porque la estadística pregunta, ¿usted está ocupado? Sí. ¿Tiene empleo? Sí, le pueden preguntar a una mujer. Ahora, ¿quiénes sufren mayormente lo que se denomina el subempleo? Son las mujeres. ¿Cómo explico el subempleo de una manera sencilla? A través de dos situaciones. Es decir, si yo tuviera que decir de manera sencilla, no tengo todo el empleo o no tengo el trabajo de calidad que quiero. ¿Y cómo se refleja? A través de dos dimensiones. Lo que se conoce como el subempleo de ingresos, no gano lo que necesito, ¿sí? Y el subempleo horario. El subempleo de ingresos me dice que a nivel regional, ¿sí?, las mujeres son las ocupadas cuyos ingresos son inferiores al mínimo legal. Es decir, para nosotros, la mayoría, muchas de las mujeres ganan menos del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y genera un grupo que en Argentina sabemos mucho, y a nivel regional, que es el grupo de los pobres que trabajan. Y da lugar a otro grupo, que son los vulnerables. Puedo hacer un paréntesis. Muchas veces para explicar las estadísticas y para no medir la pobreza, se creaban estas categorías de maquillaje que son los vulnerables, desde el punto de vista de la estadística del trabajo. ¿Sí? Entonces, usted es pobre, vive con estadísticas de PPP, es decir, de paridad cambiaria, usted vive con menos de $2 o más de $2 o con $4. Si yo vivo con menos de $2, soy pobre, pero si vivo entre $2 y $3, soy vulnerable. Para no decir, no soy clase media. ¿Qué es el vulnerable? Es aquel sector social que puede en cualquier momento volver a caer en la pobreza. ¿Y qué se lo da? Su nivel de ingresos. ¿Y el nivel de ingresos qué lo da? No tener trabajo decente, no estar registrado. Entonces, las mujeres nos caracterizamos por eso, por tener ingresos, lamentablemente, inferiores al legal y ser vulnerables, pobres que trabajan. Integrado tanto por la población asalariada, es decir, la población en relación de dependencia, como los cuentapropistas, ¿sí? Los trabajadores no dependientes, obviamente cuentapropista no empresario, sino aquellos obviamente que tienen su propio microemprendimiento o emprendimiento, tanto en el sector formal como en el sector informal, que ahora vamos a ver. Y tenemos otro problema, el subempleo horario, es decir, trabajo menos de 30 horas y quiero trabajar más. ¿Por qué? Porque tengo subempleo de ingresos, no me alcanza. Entonces, deseo trabajar más. En la estadística estoy empleada, no formo parte de la fila de los desocupados, pero requiero trabajar más. Concretamente, pasado a la Argentina, el subempleo por ingresos es más marcado. Las mujeres tienen una incidencia mayor que los hombres entre quienes perciben ingresos inferiores al mínimo legal. Fíjense esto. Las mujeres constituyen el 65,3%, es decir, más de la mitad de los asalariados que perciben el salario mínimo. En otro aspecto,
¿En dónde mayoritariamente? En el sector informal, los que no existen, las empresas que no existen, que no están bajo la ley y no están legalmente registradas. Ahora vamos a ver otra dimensión de la informalidad. El sector informal, lamentablemente, también tiene cara de mujer. El subempleo horario, fíjense, el 5,2% de los hombres y el 10% de las mujeres. Es decir, doblamos nosotros a los hombres en la necesidad de trabajar y cubrir horas que no nos dan. Las mujeres trabajan menos de 30 horas semanales y desearían trabajar más. El 78% de las mujeres del nivel socioeconómico más bajo y el 83% de las más altas. ¿Qué quiere decir? Aquellas que accedieron a un empleo de mayor calidad tampoco trabajan lo que quieren. La excusa no es no me capacité, entonces no hay lugar en el mercado laboral. Al contrario, quien mayor capacitada está y mayor cantidad de ingresos tiene, no siempre trabaja lo que quiere o necesita. Y la fragilidad laboral. El término fragilidad no es un término metafórico, es un término técnico. La fragilidad laboral está dada por distintos aspectos. Uno es el déficit de empleo, lo que decíamos, no trabajo lo que quiero, la cantidad de trabajo. Otra es la pobreza de ingresos. Mi trabajo es mínimo, o sea, mi ingreso está dentro del mínimo de la escala, mis ingresos no son suficientes. Si esto me da precariedad laboral, la precariedad laboral va de la mano de la discriminación y no solo de la desigualdad, pero me lleva también a no poder, ejemplo, capacitarme, no poder contener o conseguir un trabajo mejor, ¿sí? Me hace vulnerable. La informalidad afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Qué es la informalidad? Técnicamente, como no se ponían de acuerdo, vieron que a veces la gente no se pone de acuerdo en la manera, hoy lo decían, la manera de medir las cosas. La 17ª Conferencia de Estadísticos del Trabajo llegaron a varias conclusiones. ¿Cuáles son los trabajos? ¿Qué es la informalidad? La actividad de personas, la actividad de empresas que no están contempladas por la ley o lo están de manera insuficiente. ¿Quiénes son los informales? Los que trabajan en relación de dependencias en el sector formal o informal. Es decir, yo voy a trabajar en una empresa que existe, supongamos, para la ley, para la FIP, pero a mí me tienen en negro. O directamente trabajo en un taller, ¿sí?, donde no existe. 100%, lo que se llama 100% o totalmente en negro. La cuenta es la misma, ¿sí? Porque la empresa puede estar en el sector formal, pero si yo no estoy registrado, no accedo a prestaciones de seguridad social, no accedo a prestaciones o subsidios del Estado, tampoco a, por ejemplo, prestaciones por el régimen de desempleo. Trabajadoras por cuenta propia, que no son las grandes empresarias, sino son la señora que vende café en tribunales o la que vende eventualmente, yo hablo, o vende ropa o está la vendedora ambulante del tren. Esa es una trabajadora por cuenta propia. Empleados dueños de las propias empresas del sector informal, los trabajadores familiares auxiliares, es decir, aquellos que trabajan con aquellas mujeres que trabajan con sus familias, en las huertas acá, cerca. Esas personas son invisibles, no existen. Vamos a verlo en un rato. Miembros de cooperativas productoras de informales y los trabajadores por cuenta propia que viven para su propia y trabajan para su propia subsistencia. Ni siquiera obtienen técnicamente lo que se conocería como un rédito por su trabajo. Entonces, empleo informal, empresas del sector informal, del sector formal y los trabajadores que las emplean como domésticas. ¿Qué dice la CEPAL? Las mujeres están concentradas en las áreas invisibles de la economía informal. El servicio doméstico, el trabajo a destajo, ¿sí?, a domicilio. Por eso dicen que son invisibles. Hay talleres, los que fabrican medias, los que hacen pelotas, ¿sí? Mayormente son mujeres. Ni les cuento a los niños, pero nos ocupamos hoy de las mujeres. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que se realizan. No existen para nadie. En empresas o pequeñas empresas familiares que generalmente están obviamente manejadas por los hombres. Empleo precario, de baja calidad, irregular, sin remuneración. Hoy por hoy tenemos la otra cara, las formas atípicas de empleo, las modernas, las plataformas virtuales. Ese es otro desafío que se viene. Es una forma moderna de precarización. Y fíjense, en el empleo informal, el 53,7% de las trabajadoras contra el 47,8% de los hombres. Es decir, en este sector de invisibles también son más las mujeres. Este cuadro muestra lo siguiente. Fíjense, es hombres, mujeres y el total.
de la Argentina, 2000 al 2016. Lo que está en rojo es lo informal total, lo que está en celeste es el empleo del sector informal y en verde en el sector formal. Si ustedes comparan hombres como mujeres, fíjense el azul, por ejemplo, el empleo en el sector informal, 30% para los hombres, casi el 70% para las mujeres. Es decir, en el infierno de lo no querido, ¿sí?, de la no registración y la ausencia de toda regulación y de protección, siempre las mujeres son, obviamente, más débiles. Brecha en los ingresos. Hay una subvaloración del trabajo de las mujeres. Una de las maneras más nítidas, ahí puse de expresión de la desigualdad de género, es precisamente la menor remuneración que las mujeres reciben por su trabajo. Mundialmente, las mujeres representan, los ingresos un 71,1. Dicho de otra manera, ganamos el 30%, esa tasa, ¿no? El 30% menos básico de los hombres. En Latinoamérica, las mujeres reciben menos ingresos en todos los segmentos ocupacionales. En todos. La mayor brecha se registra en las trabajadoras por cuenta propia, ¿sí? En los servicios profesionales, todas las que trabajan y tienen su estudio, parece que costaran cobrar más. Argentina, brecha salarial 30%, esto es oficial, está en la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Esto es, si mal no recuerdo, diciembre del año pasado. Salario promedio registrado, hombres 16.000, mujeres 12.366. Es decir, esto es lo que en promedio reciben por igual, obviamente igual remuneración, igual tarea, no se estaría aplicando. Los varones participan del 57,3% del total de los ingresos y las mujeres el 42%. Es decir, los hombres se quedan de todos los ingresos, si yo lo tuviese que describir como una torta, el 60% es para los hombres y el 40% es para las mujeres. Si uno mira, para explicarlo sencillo, de la mitad hacia abajo de las escalas de los ingresos, es decir, los salarios que menos, ¿sí?, se perciben o menos ganan, de las escalas salariales, el 60% lo tienen las mujeres. Es decir, de la porción de ingresos que es minoritaria, es mayoritariamente femenina. Y el decil, es decir, el porcentaje, el 10% de las personas con menos ingresos, el 6,8%, es decir, casi el 7% son mujeres contra el 3% de los varones. Y también en el decil de la población con mayores ingresos, fíjense, se revierten. Si yo tomo los mayores ingresos, 6%, casi 7% para los hombres y solo el 4% para las mujeres. Dirían alguien que conozco, perdemos por todos lados. Algo positivo, porque parece todo triste. Es cierto, ha habido una evolución en cuanto a la necesidad de la paridad de ingresos, igual remuneración por igual tarea. 1990, 2000, no es 20.000, sino sería proyección a 2020, ¿sí? Nosotros obtendríamos el 78% de lo que percibiría un hombre. Igualmente, en proporción y cantidad de años, para equipararnos, si esta brecha es constante, tendríamos que esperar 75 años para ganar lo mismo que los hombres. Me parece un poco demasiado. Sí. Desigualdad salarial entre mujeres, entre nosotras. Esto no es con respecto a los hombres. Las ocupadas en la economía informal perciben casi un 45% menos de lo que percibe una trabajadora que está registrada. Y por otro lado, por una cuestión de edad, ¿sí? El problema es de los 45 a los 55 años. Las mujeres tenemos, lamentablemente, esto es en Argentina, un techo en nuestra trayectoria, ¿sí? Es decir, además de tener menos posibilidades de ascender por todo lo que vimos, parece que entre los 45 y los 55 años estamos terminadas. ¿Por qué? No, obviamente, pero es lo que indican las estadísticas. En este sentido, para los hombres implica una posibilidad de acceder mayormente a cargos de jerarquía y de responsabilidad. Y para nosotras, ¿sí?, parecería que no. 45, yo estoy llegando a esa edad, tengo miedo. Argentina, el ingreso laboral promedio mensual de las mujeres respecto de los hombres según los grupos de edad. Fíjense, las mujeres de 55 o más y las mujeres de 15, ese valor que ahí no se ve, es el 82%. Las mujeres de 15 a 24 años tienen la posibilidad de ganar
hasta un 80% de lo que ganan los hombres. En cambio, las mujeres de 55 o más años, a la misma edad, ganarían el 50% de lo que ganarían los hombres con esa misma edad. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? Hay una realidad. Un tercio de la actividad principal de las mujeres mayores a 15 años, a partir de esa edad se toma la edad en que las mujeres eventualmente pueden trabajar, no es remunerada. ¿Por qué? Porque son tareas domésticas. Son tareas domésticas, del cuidado de la familia, que no tienen una justipreciación en dinero. Acceso al dinero muchas veces está mediatizado ¿por quién? Por el jefe de la familia o el que es considerado el proveedor. El 30% de las mujeres en las áreas suburbanas y 44% en las áreas rurales no cuentan con ingresos propios. Si no cuento con ingresos propios, alguien me los maneja. Entonces tengo que empezar a negociar, por ejemplo, la posibilidad de obtener un trabajo o la posibilidad de educarme. Y me deja en una gran vulnerabilidad. La forma más habitual de medir la pobreza es decir, bueno, hay privación o insuficiencia de ingresos, pero la pobreza también es diferente entre los hombres y las mujeres, impacta de distinta manera. Tanto para OIT y para CEPAL muestra que los hogares pobres a cargo de las mujeres presentan una tendencia inversa. Se vio en estos últimos años, no en estos últimos, sino en el diseño que va del 2010 al 2012, cuando en Latinoamérica y en la Argentina la pobreza tendía a disminuir, aumentaba la pobreza en los hogares que tienen como jefas a mujeres que trabajan. En la Argentina particularmente, es la mujer la que encabeza el 43% de los hogares frente al 38%, pobres, ¿no? Frente al 38% de los hombres. La paradoja, esto se está ocurriendo en estos últimos años. El índice de efemeidad de la pobreza, es decir, la proporción de las mujeres que viven en hogares pobres, ha crecido especialmente en los países con mayor ingreso per cápita, Argentina, Chile, Uruguay. Es decir, que las menores tasas de pobreza no impactan y no llegan a las mujeres, ¿sí? Y no llegan en los países donde hay un mayor ingreso per cápita. ¿Cuál es la raíz? Desde el punto de vista del trabajo, las raíces son varias, ¿sí? Del punto de vista que nos ocupa a nosotros. División sexual del trabajo. El trabajo sigue siendo, hay un preconcepto, las mujeres servimos para esto, no servimos para otra cosa. Los colocan en una situación de subordinación y dependencia respecto a los hombres. Tenemos una escasa todavía inserción en el mercado para generar ingresos. La causa determinante de la pobreza mayormente está asociada con la educación, ¿sí? Y la participación en el mercado laboral y su menor acceso a los recursos productivos. Obviamente, si no obtengo educación no voy a obtener empleo de calidad, si no obtengo empleo de calidad no obtengo ingresos de calidad, si no obtengo ingresos de calidad voy a estar al frente de un hogar pobre, monoparental o no. Subsistencia de discriminación y estereotipos de género. Además amén de los grandes avances, persisten, ¿sí? Preconceptos relacionados con los procesos de selección. Todas nosotras, infiero que trabajamos y hemos pasado por procesos de selección y por preconceptos en los procesos de selección y por preconceptos en los procesos de selección donde seleccionan mujeres, ¿sí? Hay que rever un poco la carrera en recursos, hay que rever varias cosas, pero algunas cuestiones uno cuando tiene oportunidad, hace un rato también hablaban de la universidad y lo que se estudia, cómo se estudian los planes de estudio. Yo creo que también tiene que pasar porque volvemos a lo mismo, la ley es insuficiente para cambiar realidades si el cambio no es cultural. La fijación de los incrementos salariales, ¿sí? Las conductas de acoso sexual y laboral, eso también, para prevenir, para ser corresponsables, porque no sirve de nada cuando llega la justicia. Yo siempre digo lo mismo, quizás por el lugar donde trabajo. La justicia es el hospital. A la justicia le llega el enfermo, ¿sí? Que después con el enfermo puede haber mala praxis, buena praxis, expeditivo. La justicia tiene otras cosas, pero la idea de una sociedad sana es que el enfermo no llegue al hospital, es que se lo vacune y que se hagan prácticas de prevención, lo cual es muy complicado si no cambia el sistema de educación. Niveles de protección legal, brevemente y para no aburrir. Tenemos todas las normas, ya termino. Tenemos todas las normas. El marco normativo está desde el punto de vista laboral y de protección. Tenemos un convenio ratificado en el año 56 que nos habla de igualdad de ingresos y de igualdad de oportunidades, que tiene jerarquía,
¿sí? Superior a nuestras leyes, tiene jerarquía constitucional. Desde el convenio 100, tenemos leyes del 2009, tenemos una ley y un proyecto también del 2017. Tenemos varios. El problema es lo que se conoce como enforcement, la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir la ley. Si los niveles de protección son altos desde el punto de vista laboral, ¿en qué medida las normas laborales garantizan, es la pregunta que me hago, ¿no? Son efectivas para proteger a los trabajadores? Hay factores internos, hay cuestiones sociológicas, hay cuestiones ideológicas y cuestiones coyunturales, como se dijo hace un rato, a nivel internacional, que condicionan el mercado de trabajo, ¿sí? Intereses políticos. Pero otros son propios de nuestra realidad nacional. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿existen diseños, fallas en los diseños legales? Es decir, ¿las leyes están mal hechas, las leyes o en las estrategias? Yo creo que son las dos cosas. Fallas en el enforcement, es decir, la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir la ley. Y lo que nosotros tenemos que repensar es cuál es el nivel de protección social que debe asegurarse a todas las trabajadoras, a todos, trabajadores y trabajadoras, pero en especial a las mujeres, que son las vulnerables. Es decir, yo tengo que prevenir, es decir, tengo que cuidar donde aprieta el zapato, y donde aprieta el zapato precisamente es en este sector, y hay otros también. Y de diseñar instrumentos que sean efectivos. Entonces, acá tenemos fallas. La justicia, si es lenta, si yo tengo trabajo no registrado, si tengo situaciones de vulnerabilidad, es un incentivo más para el incumplimiento. Ahí decía inspección general en la inspección. La inspección tiene que sancionar, tiene que reparar y obviamente tiene que detectar. Es decir, esta sería la actitud preventiva. Bueno, tengo un brote, tengo trabajo no registrado. ¿Dónde están los talleres? ¿Dónde están? ¿Sí? Ir. Los sindicatos, hay a nivel sindical bastantes cuestionamientos en el buen sentido y bastante empoderamiento y se plantean cuestiones de género interesantes, pero deberían ser más cogestionables, ¿sí? Junto con los otros actores sociales. Y en definitiva, esa decisión de no cumplir con las reglas y evadirse de las reglas que tenemos y la noción de exit. Hace unos años, en el año 2007, un informe, si mal no recuerdo, llamaba Schuman, donde se analizaba algo que hasta lo hace mi hija de 2 años o la de 7, el costo-beneficio de cumplir la ley. Si yo no tengo sanción, es decir, tengo una ley, pero no hay sanción para el incumplimiento, inconscientemente la sociedad analiza el costo o el beneficio de cumplirla. Si no tengo costo, no la cumplo. Entonces esa noción de exit, de salida, salgo del sistema, porque es más económico. La efectividad de la normativa laboral siempre están asociadas al nivel de protección coacuerda, pero no solo se debe proteger, y esto es para lo que está ocurriendo últimamente, reforma laboral, con eso solucionamos todo, no solo se debe cuidar el puesto de trabajo, sino la persona que lo ocupe, sea quien sea, un hombre o una mujer. Legislación a medida de la estructura laboral del país. Yo no puedo pretender legislar como Suecia porque no soy Suecia, ni tampoco como Brasil porque no soy Brasil. Puedo tener problemática similar, pero no la misma. La verdadera revolución, en materia de igualdad en este contexto es repensar cómo generar empleo de calidad para las mujeres. Empleo de calidad es empleo registrado, fuera de la informalidad. Estrategias de inclusión, tengo que ganar lo mismo, con un entorno normativo adecuado de este siglo, con diálogo social, todos los actores sociales implicados. Fomento de la igualdad es la educación, el acceso a la educación y estrategias eficaces de protección social. Nosotros vamos a la coyuntura cuando la emergencia está, la protección social y la inversión se hace antes. Argentina, yo digo que somos habitantes de 3 siglos diferentes simultáneamente como mujer, ¿sí? En el siglo XIX, ¿por qué? Porque tengo una economía de escaso valor basada en los commodities que nos sumergen a todos en la pobreza. Pero a eso le tengo que sumar por qué las mujeres son las más afectadas. Porque tenemos subsistencia de preconceptos, de estereotipos de ese siglo XIX. Siglo XX, tenemos enclaves industriales modernos y hasta resilientes.
cual cucarachas, las empresas, si me permite el término, ¿sí? Los argentinos somos resilientes y las argentinas, ¿sí? Somos resilientes, sí hay enclaves y hemos resistido, ¿sí? Y también tenemos una manifestación de mujeres en puestos de empoderamiento, en puestos de dirección. Y también conviven en estos 3 siglos empresas innovadoras, pujantes, esta nueva cultura millennial donde se soslayan un montón de cosas que lo único que hacen es enconcertarnos. Y también surgen estas formas atípicas de empleo. Entonces, la normativa tiene que considerar que este es el contexto sobre el cual tiene que legislar. Es prioritario y urgente invertir en la construcción de igualdad de género. La autonomía económica de las mujeres juega un papel fundamental. Nadie es libre si depende económicamente de otra persona y si no accede al mecanismo que lo libera, ¿sí? Que es el trabajo. Se construye con la generación de trabajo decente, con protección social, con políticas públicas orientadas a la inserción, a la permanencia en el trabajo y al ascenso en el mercado laboral, en condiciones de igualdad. Solo así los problemas que son estructurales pueden ser superados. Lo que necesitamos son, además de políticos, estrategas, ¿sí? Con sentido común, donde se incluya la generación de empleos de calidad y la no discriminación. Final. No basta que un país crezca. A mí me cansa decir, bueno, porque si crezco a la tasa, si hoy es necesario que el crecimiento trasunte en las trabajadoras en un mejor y más empleo y en un empleo de calidad. Es lo que llama la OIT la paradoja del crecimiento sin bienestar. No me importa crecer a tasas X si eso no se trasunta en beneficio. No basta tener trabajo, tiene que ser de calidad. Y si la Argentina quiere abordar eficazmente sus enormes desigualdades sociales, necesita concentrar esfuerzos y recursos en los espacios orientados hacia las mujeres, ya que son las más vulnerables a la pobreza, como hemos visto, y quienes reciben los salarios más bajos y las que los destinan en mayor medida al bienestar familiar, que sigue siendo la noción de familia, la célula y el núcleo de toda sociedad. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero, lo de rigor, agradecer al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a la Comisión de Género que me han invitado y especialmente a mi querida amiga Sabrina Belavía, que también ha tenido la deferencia de tenerme presente para contarles algunas cosas que he estado investigando, que seguramente voy a repetir muchas cosas que ustedes la saben, pero por ahí viene bien refrescar algunas otras. Así que gracias. La verdad que las organizaciones o este tipo de eventos académicos siempre trasuntan importancia de cara a ese avance que pretendemos en cuanto a modificación de conductas. Sin estos eventos académicos en donde nosotros podamos repensar cuestiones que tienen que ver con el día a día y que van más allá de lo que puede ser un producto normativo determinado, generan, me parece, un alto beneficio, insisto, de cara al bienestar que pretendemos que debe primar en la sociedad. El tema que hoy quiero proponerles, que para contarles y para charlar, es igualdad, género y acciones positivas. Y me viene muy bien lo que planteaba Eleonora recién acerca de cuál es el grado de participación de la mujer en el mercado de trabajo. Y recién Eleonora nos planteaba o nos daba una serie de porcentajes, pero me quedo con este porcentaje, que es la tasa de participación de la mujer y del hombre en el mercado del trabajo. Y Eleonora nos contaba que la mujer tiene, dentro del 100% del mercado del trabajo, tiene un 47,2%. 47,2%, a contraposición del 69,6% del hombre. Esa situación
o ese porcentaje que en realidad es una foto, nos lleva a pensar o nos compele a generar una serie de iniciativas que muchas veces las dejamos librada al legislador, pero yo soy de la idea que muchas veces es más importante aquellas acciones, tanto individuales como colectivas, que puedan llevar adelante la sociedad civil. Y para eso yo le traigo 3 fallos que seguramente los que hacen derecho del trabajo lo conocen. El primer fallo, y que hablan justamente de esto, ¿no? Hablan de las acciones individuales y colectivas generadas por determinado colectivo social y que han tenido una respuesta por parte del órgano jurisdiccional. El primer fallo que quiero traerles a colación es un fallo del año 2002, dictado por la Cámara Nacional en lo Civil, la Sala Segunda, y los autos son Fundación Mujeres sin Igualdad y otro contra Fredo, Sociedad Anónima Amparo. En este caso se trataba de esta organización, esta ONG, que lo que empezó a verificar es cuál era el grado de participación, o mejor dicho, de ocupación de mujeres en el sector de la heladería. Y es así que fueron verificando a través de la constatación notarial, cuántas mujeres eran tomadas por las más importantes heladerías de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y verificaron que Fredo, en su plantilla, casi no tenía mujeres, solamente tenía 35 personas, de 646 hombres, tenía 35 mujeres que solamente, como empleadas en su plantilla, que solamente se dedicaban a las tareas de telemarketing. Es así que cuando interpone la acción de amparo la Fundación Mujeres en Igualdad, lo primero y le corre en traslado, Fredo sostiene que esta política o esta realidad derivaba de la existencia de que en su lugar de trabajo, o mejor dicho, las características de el realizar helados, implicaba una serie de tareas que ellos consideraban como penosas, insalubres o riesgosas, y por ende no podían ser realizadas por mujeres. Bueno, finalmente la Cámara Nacional desestima este planteo y lo más importante que trasunta esta resolución judicial de cara a lo que estamos hablando es que impone a Fredo Sociedad Anónima la obligación de contratar mujeres hasta la equiparación con los trabajadores de sexo masculino. La importancia de este fallo justamente radicó porque fue el primer antecedente jurisprudencial que tenemos en Argentina, que incorporó las acciones positivas como herramienta o como instrumento para generar un cambio en la selección de personal. Y, por otro lado, la incorporación de un cupo en la selección de personal, que en definitiva, y esto hay que entenderlo, es una herramienta, o mejor dicho, un conjunto, un cúmulo de facultades propias del empleador. La selección de personal, la tarea de seleccionar el personal, la ley entiende que es una tarea omnímoda, exclusiva del empleador, en el cual terceras personas no pueden inmiscuirse. El segundo fallo, que también lo deben saber ustedes, que habla justamente de esto y que replica gran parte de los fundamentos de Fundación Mujeres en Igualdad contra Fredo, se denomina Cisnero Mirta Graciela y Fundación Entre Mujeres contra Toldelva, SRL y Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor Amparo. Lo capital de este fallo es que es el primer fallo que llega a la Corte
y que resuelve la Corte, en el mismo sentido le diría que lo que resolvió la Cámara Nacional en lo civil en el caso Fredo. Cisneros y Mirta Gracila era una persona, era una persona que pretendía incorporarse a la plantilla de trabajadoras del transporte público de pasajeros en la ciudad de Salta y que reunía las condiciones suficientes para conducir cualquier tipo de rodados, en este caso transporte de pasajeros. Bueno, como había participado en una serie de procesos de selección y siempre había sido dejada de lado, pese a que tenía reunidas las condiciones y pese a que estas empresas del transporte automotor, concesionarias del transporte automotor de la ciudad de Salta, incorporaban trabajadores hombres. El fallo de primera instancia no le hace lugar, va a la Cámara y la Cámara le hace lugar a medias, entonces llega a la Corte a través de un recurso de queja por recurso extraordinario denegado. La Corte lo que hizo es acoger la acción de amparo y obligarles a los 8 corredores que se encuentran concesionados al transporte automotor de pasajeros de la ciudad de Salta a contratar personal femenino en un tanto por ciento. Y la Corte lo fija en un 30% del total de la plantilla. Además de obligarlos a las concesionarias del transporte automotor de Salta a elaborar códigos o protocolos de conducta a los fines de incorporar en el proceso de selección de personal la cuestión de género. Y el último fallo, que también replica lo que venimos sosteniendo en los 2 fallos anteriores, es de reciente promulgación, Borda Erika contra Estado Nacional y otros, amparo también. En este caso es una acción de amparo que tramitó en el Juzgado Nacional del Trabajo, número 50, que si bien hizo lugar a la incorporación del planteo, no hizo lugar a las acciones positivas que a través de dicha acción se pretendía que el juez obligue a las empresas que estaba siendo demandada. Sube la Cámara a través del recurso correspondiente de apelación y la Cámara Nacional del Trabajo, la Sala Segunda, hace lugar justamente no solamente a la obligación o a la necesidad de incorporar la cuestión de género en los procesos de selección de personal, sino que también al establecimiento del cupo, pero lo obligó a incorporar ya no un tanto por ciento, sino a igualar la plantilla de trabajadores en iguales proporciones. ¿Cuáles son los puntos comunes entonces en estos tres? 5 minutos y si no dije nada. ¿Cuáles son los 3 puntos en contactos que podemos ascribirle a estos tres fallos? Primero es la discriminación, clara discriminación en el acceso al empleo por motivo de género. El segundo, el elemento o el principio de la igualdad en sus 2 versiones, como principio fundante de la resolución judicial y como elemento de comparación con otros colectivos. Téngase presente que, y acá tenemos una jueza que seguramente lo usa a diario, el principio de igualdad es utilizado principalmente en materia de discriminación como un elemento de comparación, porque siempre cuando hablamos de discriminación no podemos hablar de discriminación por la discriminación misma. La discriminación es siempre en comparación con otro colectivo que se encuentra, que encontrándose en iguales condiciones, tiene un trato diferencial, a la baja, ¿no es cierto? Y el tercer elemento, punto en común de estos 3 fallos, es la imposición de acciones positivas. Permítanme contarles qué son las acciones positivas.
Las acciones positivas no tienen un desarrollo profundo en la doctrina ni en la jurisprudencia argentina, salvo estos tres casos que le acabo de comentar. Las acciones positivas son instrumentos judiciales o de tinta administrativos que imponen una serie de conductas a determinadas personas privadas o entes estatales. ¿Y tienden a qué? Tienden a subvertir esa situación de aparente o de real desigualdad. Las acciones positivas encuentran, particularmente los doctrinarios nacionales, con un fuerte rechazo basado o fundado en el hecho de que las acciones positivas siempre tienen una sospecha de discriminación en sí misma. ¿Por qué? Porque las acciones positivas tienden a generar una desigualdad para lograr, en definitiva, la consecuencia directa e inmediata de revertir esa situación justamente de desigualdad en que se encuentran las personas. No sé si soy claro, ¿sí? Gracias. Vamos bien. Entonces, y ese es justamente la gran crítica que la doctrina argentina, o que gran parte de la doctrina argentina le ha hecho a las acciones positivas como instrumento de protección o de reparación de las acciones de discriminación que se están dando en determinada situación en la sociedad. Tengan presente que cuando hablamos de acciones positivas, no estamos hablando de discriminación positiva o de discriminación inversa. He leído en Argentina y a otros autores a nivel internacional que hablan de discriminación positiva y acciones positivas como términos sinónimos. Ambos son cuestiones totalmente diferentes. Bueno, había muchas cosas para decir. Las acciones positivas se entrelazan con un principio de igualdad, como venimos diciendo, pero un principio de igualdad colectivo. Tengan presente que la igualdad como principio fundante de nuestro ordenamiento jurídico tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva. Necesariamente las acciones colectivas tienen razón de ser en función de esa concepción o de esa dimensión colectiva, porque justamente lo que se tiende a través de las acciones colectivas o el resultado de las acciones colectivas es justamente generar una determinada acción o una determinada consecuencia que traspase a la persona misma de quien enarbola o de quien pretende generar una acción positiva determinada. La idea entonces es de tratar de manera diferente con el fin de tratar de forma igual a través de las acciones positivas. Y quiero cerrar con esto. Hay una frase de Shimon Peres, ex primer ministro de Israel, que siempre me gusta, porque él sostenía que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener iguales derechos a ser diferentes. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos, casi ya buenas tardes, pero y muchas gracias Sabrina y al colegio por la invitación. Yo voy a hablar sobre el rol de las mujeres en el ámbito marítimo fluvial y cómo fue esta inserción en esta profesión, que creo que tampoco es muy conocido, el hecho de que las mujeres tripulemos los buques. A mí me ha pasado decir que soy tripulante y me dicen que sos moza. No, soy oficial. ¿Y qué hace un oficial? Bueno, las mujeres están hace bastante, en lo que es la navegación, ya sea en ultramar, afuera, porque también a través de la participación de esta federación internacional pude contactarme con distintas compañeras y digamos, nosotros somos como los últimos en incorporar lo que es la mujer en el ámbito del río, que es el ámbito fluvial, perdón. La primera promoción de mujeres ingresó en el año 2003 a la Escuela Nacional Fluvial. Previo a ese año se discutía si iban a dejar o no, si nos iban a dejar o no ingresar a la escuela. Y asimismo lo discutían también los sindicatos, pero ¿las vamos a dejar afiliarse? ¿Las vamos a afiliar o no? La carrera se cursaba junto con el secundario, o sea que éramos muy chicas cuando ingresábamos. Yo ingresé con 14 años a la escuela
estaba en la ESMA y bueno, en el 2007 se recibió la primera promoción de mujeres. Ingresó a la carrera en el año 2008, hace muy poquito. El oficial fluvial y el oficial conductor de máquinas, que son los dos roles que se egresan de la escuela fluvial, se ocupan el oficial fluvial, por ejemplo, oficial de cubierta, de los papeles de la carga, los papeles de la tripulación y de lo que es la conducción propiamente dicha. Digamos, estamos a cargo del manejo de la embarcación, como así también de dar las distintas órdenes a los marineros o engrasadores o distintos tripulantes. Como oficiales fluviales de cubierta podemos ascender a primer oficial de cubierta y después a capitán. Por lo tanto, nuestras afiliadas ejercen un rol de liderazgo en la embarcación, con por ahí colegas marineros con 40 años de experiencia navegando, siempre entre hombres, con distintas características, porque la navegación no siempre fue igual. Ahora con la tecnología y con un montón de cosas más, antes no había aire acondicionado, digamos, un montón de cosas que hacían que, digamos, estas personas con 40 años de experiencia hayan atravesado otro tipo de realidades de lo que es un buque y cómo es el trabajo a bordo. Que ese también es otro tema sobre el que hacemos hincapié desde nuestro sindicato, de la capacitación con las nuevas tecnologías y demás. Bueno, quería ilustrar un poco con distintas compañeras. La escuela es una escuela de formación de la Armada, todo el personal de lo que es marina mercante, pesca, ultramar, está a cargo de la Armada y por eso quería compartir con ustedes las fotos de nuestras compañeras en el ámbito laboral. Actualmente somos 24 nada más, somos poquitas, pero así todo es un gran número para lo que es un sindicato marítimo. Somos el sindicato marítimo con más mujeres afiliadas. Y quería comentar también un poquito sobre mi experiencia. Esta es una imagen del primer día de la mujer que hicimos porque no se hacía en el sindicato ni una reunión ni se hacía hincapié sobre esto. Y bueno, en el 2012 nosotros hicimos un petitorio porque había muchísimas cosas que regular, había una lista de trabajo en la cual nos incluíamos y cuando llegaba el momento de que nos embarquen, no, a esta empresa no puedo decir porque esta empresa no acepta mujeres, este buque no está en condiciones y siempre había un problema, un condicionamiento para que la compañera que llegaba al lugar que le tocaba trabajar no pudiera ir. Entonces, bueno, nosotras mismas nos organizamos, hicimos un petitorio, lo elevamos a la comisión directiva. En este sentido tenemos que decir que fue bien recibido, no por la totalidad quizás, pero hubo un gran grupo que nos apoyó. Y en el 2013 me tocó a mí ocupar el lugar de ser la primera mujer en integrar la comisión directiva del Centro de Patrones. Y como recién comentaba también la primera expositora, me pasó justamente eso. Me mandaban a servir café, a acreditar en las reuniones y junto con mis compañeras también decíamos, ese no es el rol que nosotras queríamos para la representante de la mujer. Nosotras queremos discutir las políticas que se llevan a bordo, por qué no mejoran las condiciones de trabajo en los buques, por qué una empresa no nos acepta. Entonces, bueno, empezamos a exigir un poco más el lugar para discutir políticas reales. En ese sentido fuimos acompañando también los distintos logros de cada una y el desempeño, demostrar, porque también nuestros mismos compañeros no nos querían a bordo. A mí me ha pasado que me hicieron un chiste, no me molestes más porque te agarro, te tiro al río en una bolsa de consorcio. Y la realidad es que una se pone a pensar y dice, uy, sí, estoy acá en el medio del río, sola, con 20 tipos, de noche, el río de noche es como bastante desolado, y si quiere lo hace, o sea, tendrá que responder legalmente después a las cuestiones, pero una está en esa situación y tiene que darle órdenes a personas que te dicen ese tipo de cosas. Entonces, bueno, decidimos hacer una mesa para acompañarnos y comentar este tipo de cosas también para visibilizarlo, porque que a mí me amenacen o que me digan algo o una compañera no nos hace ni mejor ni peor profesional, son realidades que hay que contemplar y que regular también. Hicimos una mesa de trabajo con nuestros compañeros para comentar este tipo de cosas. Bueno, en el 2013 tuvimos a la primera oficial, que es Alejandra. También hay compañeras que se recibieron como vaquianas. Fuimos incrementando nuestra titulación a lo largo de todo este tiempo. Hay compañeras en la pesca, que es un sector mucho más agresivo, con otro tipo de cualidades. Son periodos de embarco de 6 meses.
en el medio del mar con grandes olas y la cubierta llena de pescado. Y bueno, uno de los sectores en los que nos costaba ingresar es en el remolcador de puerto, porque este trabajo tiene bastante liderazgo, digamos, el rol del patrón, porque es la persona que tiene que manejar un buque, que asiste a un buque de porte mayor que está ingresando al puerto y que trabaja generalmente en conjunto con uno o dos remolcadores más. Entonces la persona está a cargo y tiene que darle las órdenes a los marineros y a las personas que trabajan en el buque. Y personalmente también me tocó estar en ese tipo de buques, es imponente, porque el marinero está a punto de caerse, si yo hago una maniobra mal, se cae, y no solo se cae al río, sino que viene atrás un buque de 300 metros de largo que lo lleva por encima. Entonces es una posición donde hay que manejar muchísimo el estrés. Me tocó personalmente, es bastante complicado, pero por estos motivos no querían ingresar las mujeres, así que bueno, vino una empresa nueva que es de la Maersk y pudimos ingresar a 2 compañeras que se capacitaron en el simulador de nuestro sindicato. Me pareció interesante incluir bastantes fotografías para que se vea la realidad de las distintas compañeras que están a cargo de la conducción de los buques. Bueno, también incluimos, me tocó a mí ejercer la participación en el área gremial, en la federación, donde también tuve experiencias bastante complicadas porque es una federación de aproximadamente 23 gremios del sector portuario, marítimo y de la industria naval, que son los constructores de buques. Y también decían, bueno, hay que incorporar la Secretaría de la Mujer. Bueno, pongamos a un hombre con perspectiva de género, porque eso también es lo que siempre pasa. O bueno, ¿qué temas va a discutir la Secretaría de la Mujer? El cáncer de mama. Son cosas importantes que me parece que no tienen menor valor, pero somos parte de una federación que tiene que velar por los derechos de los trabajadores de un sector y por el desarrollo de una industria. Entonces nosotras lo que queremos es ser parte de esas discusiones, no solamente ocuparnos de los temas que ellos consideren que nos tenemos que ocupar. Gracias. Bueno, en este sentido también tenemos compañeras que ingresaron a la empresa a trabajar en la parte de gestión operativa y recursos humanos. Compañeras que participan en la obra social, que están a cargo de la obra social de distintas delegaciones y en la Liga Naval. Tenemos compañeras que han hecho uso de los convenios de maternidad, que se extienden 2 meses por lo que pide la ley y además 6 meses más sin goce de sueldo, pero quedan en relación de dependencia. La compañera Alejandra, que fue la primera mujer en recibirse de primer oficial y que también fue parte de las primeras compañeras que ingresaron al remolcador de puerto, está haciendo uso ahora de su licencia de maternidad y está próxima a reincorporarse. Ya estoy llegando. Bueno, en ese sentido también conformamos una mesa de mujeres maritimistas, no solamente del sector marítimo y fluvial, hay también representantes de cámaras de armadores, Silvia Martínez, que es la presidenta de la Cámara de Industria Naval Argentina, Paloma Lowenthal, que es la presidenta de la Cámara de Buques de Bandera Argentina, hay compañeras abogadas, de comercio exterior y bueno, una mesa para discutir este tipo de políticas que fue creada también en el marco de un trabajo que venimos haciendo los sindicatos del sector hace ya 6 años para exigir a nuestros representantes legales, a nuestros representantes en el Congreso, a nuestros representantes políticos, que generen un marco para el desarrollo de nuestra industria, porque no había una ley de marina mercante, como tampoco sigue habiendo una ley de transporte integral que regule este tipo de cosas. Esta ley salió hace poquito con unanimidad en el Senado y tuvo un par de problemitas en diputados, pero salió. Se vetaron los artículos fundamentales, que eran los relacionados con el financiamiento. Pero bueno, nosotras como mujeres tuvimos un rol fundamental en este trabajo. Particularmente también me tocó asesorar a equipos de trabajo en diputados junto con mi secretario general. Y que quería terminar la presentación de esta manera, digamos, reflejando que
celebro los espacios de género, pero nosotras somos las que tenemos que decidir qué tipo de temas trabajamos y podemos opinar en cualquier espacio, no solamente esto que nos quieren hacer de que vamos a discutir determinados temas, porque tenemos la capacidad y lo hemos demostrado. Muchas gracias.